miembros del Club de Relaciones Internacionales, Investigación y Diplomacia. Cumpliendo con las exigencias de los cursos que establece el CRID para poder desarrollar las temáticas académicas, iniciaremos con el proceso de estudio de Derecho Internacional Público, en el cual me permito realizar las primeras notas introductorias referente a este curso. Bienvenidos a todos de antemano, esperemos que tengamos un aprendizaje bastante didáctico y bastante enriquecedor. Y para iniciar las nociones prácticas del derecho internacional público es necesario establecer que el derecho positivo necesita una cierta validez, en lo que se establece generalmente una validez material, espacial y temporal. En las notas introductorias al derecho internacional público se establece más una validez temporal que se establece como una historia o surgimiento práctico del derecho internacional público. Cuando hablamos del surgimiento de una validez temporal es necesario establecer cuál es el punto exacto de la historia que permite el desarrollo íntegro del derecho internacional público. Para lo cual se toma algunas nociones históricas que nos permiten desarrollar como tal el derecho internacional público que conocemos actualmente y todo el aparataje que éste configura. Decimos que este derecho internacional público parte esencialmente después de la caída del Imperio Romano, cuando existe una gran lucha de poderes por el deseo de gobierno y el deseo de dominio de los estados en Europa. Establecemos dos puntos esenciales. La primera, la lucha entre el Sacro Imperio Germánico versus el Papado en la busca del poder que genera grandes guerras que dejan en decadencia a Europa, y posteriormente la Guerra de los 30 años que dejan literalmente a Europa destruida, tanto en aspecto económico, formativo y sin tener ni siquiera una delimitación territorial correcta. Dado o teniendo en consideración estos puntos, aparece el primer pacto internacional o un pacto que permite establecer una garantía o una soberanía, que es la Paz de Westfalia. Como puntos necesarios o introductorios, decimos que aquí se establece el principio de igualdad jurídica, que es la soberanía, sistema de normas descentralizado, la creación de normas dispositivas que permiten desarrollar este pacto. Posterior a este aparece la Sociedad de Naciones con el Tratado de Versalles. Para poder entender un poco mejor la configuración del aparataje del derecho internacional público es necesario iniciar con la Paz de Westfalia. Decimos que se desarrolla en primer lugar una igualdad jurídica, es decir, que todos y cada uno de los estados son soberanos en sus territorios respectivos, es decir, intenta establecer un límite territorial en donde va a ejercer la jurisdicción cada uno de los gobernantes. Para lo cual se crea un sistema de normas de carácter internacional que establece que se van a dar creaciones en virtud a la voluntad entre los estados soberanos con una naturaleza dispositiva. Cuando hablamos de una naturaleza dispositiva, decimos que estas pueden ser creadas, modificadas o extinguidas a voluntad. Es decir, si es que cada uno de los estados desea modificar, debe lograr un acuerdo entre las partes para que este tratado o este sistema de normas se modifique, se extinga o se vuelva a crear uno nuevo. Al aparecer este sistema de normas jurídicas, entendemos que aparece una segunda situación, que es el problema de interpretación y cumplimiento. Al ser una norma dispositiva, carece de una interpretación única y se establece una interpretación de acuerdo a cada uno de los estados. Cuando decimos que se da una interpretación de los estados, es decir, lo que más le favorece al interés de ese estado. Aquí se generan grandes controversias porque los estados deseaban que se interprete al tenor de su interés o su necesidad. En ese sentido, siempre se trataba de establecer formas en que la interpretación de un estado sea recogida por la de otro, y de su mano aparece la cuestión del cumplimiento. Intentan hacer cumplir los tratados internacionales a la interpretación de su propia voluntad. Decimos que aquí aparece ciertas situaciones que se desarrollan en el tenor para poder hacer este cumplimiento. Anteriormente, en la unidad anterior, habíamos visto una situación del poder blando y poder duro. Es lo que se aplica generalmente aquí. Un término que se conoce como retorsión, que es una conducta ilícita y que vendría a ser un poder atacante, que es como un bloqueo económico, un bloqueo de crédito, y decirle a un estado: mira, si tú no haces lo que yo interpreto, no cumples las disposiciones, yo dejo de transportar economía contigo, dejo de hacer actos de economía que a la fin a ti es a quien te perjudica.
o una represalia, que ya es contrario al derecho, es decir, algo que no está reconocido como un acto de fuerza, que esto ya vendría a ser un conflicto armado para delimitar los intereses. Todo esto, y sumado a que no se delimita de una manera correcta los límites territoriales, genera lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Con el antecedente de la guerra aparece el Tratado de Versalles, quien en su artículo o su preambulatoria crea lo que se llama la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones se establece como un punto fundamental el garante de la paz. Cuando hablamos de garante debemos tener muy presente, esta palabra siempre está ligada a la solvencia. Eso dejémoslo para poder resolverlo posteriormente. Cuando hablamos de la garantía de la paz decimos que se tiene una capacidad para hacer una cooperación y un desarrollo de organismos internacionales. Estos organismos internacionales son parecidos a los que conocemos ahora. Se crea una secretaría, una asamblea, un consejo de seguridad y los diferentes organismos que conforman un aparataje para poder desarrollar la cooperación internacional entre los estados. Condena la guerra. Ahora, con todo cuando se establecen los conflictos entre las partes, cuando no se puede solucionar, puesto que continúa siendo la norma descentralizada y también continúa siendo dispositiva, es decir, que los estados a voluntad pueden cambiar, continúa una inestabilidad en esta sociedad de naciones y no tiene la solvencia necesaria para garantizar la paz, lo que termina estallando en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 es, como ustedes saben, un desarrollo de un conflicto armado a gran escala, pero dentro de este conflicto, en 1942, aparece la primera declaración para la conformación de Naciones Unidas, que vendría a ser el aparataje del derecho internacional público que ya va a desarrollar de manera íntegra lo que es un buen sistema estructurado que ya permitió desarrollar bien las cuestiones de derecho. Cuando aparece la ONU, primero hay que tomar en consideración que la ONU se crea por una carta, que es la carta de 24 de octubre de 1945. Esta carta ya no, a diferencia de la Sociedad de Naciones, ya no es garantista, ya no es una manera de garantizar, no es un garante de la paz, sino se tiende a ser un operador de la paz, es decir, que mediante sus normas coerciona para que la paz se mantenga, no garantiza, exige la paz de cierta manera. Decimos que aquí aparecen los valores de la paz y la dignidad humana, es decir, ya se empiezan a tener las nociones o se establecen las nociones de los derechos humanos, aparecen las normas de tipo dispositiva, pero ya son también de tipo imperativa. Es decir, que para modificar esta norma se necesita otra norma que aparezca y sea mejor a la norma anterior, y solo de esta manera o solo con una norma se puede extinguir o modificar estas otras normas dispuestas. Es decir, ya no es que los estados acuerdan cambiar, sino debe existir otra norma que verse sobre lo mismo y algo mejor para poder cambiarla. Lo que genera que no exista vacíos legales ni eliminaciones arbitrarias de las normas jurídicas que rigen el derecho internacional como tal. Como se establece, pasa de ser garante a operador de la paz dentro de las naciones y se establecen capacidades para el organismo como de medidas de tipo colectivo, es decir, ya toma decisiones por la colectividad y da lugar al ajuste y fomentar la amistad. Es decir, lo que intenta esto es fomentar la amistad entre los estados, evitar conflictos armados para desarrollar de manera íntegra la paz y el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Ya intenta delimitar la soberanía, los derechos humanos que los atienden ante todos estos estados. Aparece la cooperación internacional con 3 puntos esenciales. Acuerdo entre los estados que se reconoce por la organización, acuerdo entre los estados y la organización y acuerdo entre los estados y los organismos especializados que genera y como tal, la Organización de Naciones Unidas. Y un extra es que establece como un vínculo jurídico abierto, es decir, que cualquiera puede anexarse a la organización siempre y cuando desee respetar todas las normativas, los pactos, los tratados que desarrolla esta organización, muy diferente a la Sociedad de Naciones, que era más una organización política.
Para desarrollar en sí de manera práctica los fines de la Organización de Naciones Unidas aparecen los organismos que se hablaban anteriormente y de los más importantes: el Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. De los más importantes para el mantenimiento de la paz, que es uno de los principios que genera el derecho internacional, es el Consejo de Seguridad, quien se vuelve una especie de operador por la paz, con sus 5 miembros permanentes y sus 10 miembros que pueden ser cambiados después de 2 años. Este Consejo de Seguridad toma grandes decisiones que permiten desarrollar como tal el derecho internacional. Establecido todo este principio y habiendo ya dado una validez temporal al derecho internacional público, podemos establecer una primera noción, un primer concepto, definición, que lo establece como la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público. Esto haciendo referencia a una generalidad de lo que se conoce en la doctrina como el derecho público, que se aplica a los estados, pero se parte de esa noción para tener una noción un poco más desarrollada de lo que es el derecho internacional público. Decimos que el derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que regula el comportamiento del Estado y otros sujetos internacionales. Cuando hablamos de otros sujetos internacionales, partimos una situación, y es que el individuo, con su capacidad de reclamar derechos, expande esta definición, expande la capacidad del derecho internacional público y nos permite desarrollar un nuevo concepto, que es el conjunto de normas jurídicas que están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos atípicos, a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. En los que se establece como tal son los organismos internacionales, grupos beligerantes, territorios fideicometidos, Cruz Roja, Santa Sede, Soberanía de Orden de Malta, las organizaciones internacionales y por último el individuo, que aparece como sujeto del derecho internacional público. Establecido eso, se aparecen ciertas cuestiones al derecho internacional público. Primero, que este derecho va a tener dos situaciones fundamentales, o dos que se anexan a su marco regulatorio, que es el derecho de mar y el derecho penal internacional. Lo que nos interesa es los ejes de acción o cómo se maneja el derecho internacional público, que son 3 fundamentales: el derecho de guerra, el tratamiento de extranjeros y de los derechos humanos. ¿Por qué hablamos de estos 3 ejes de acción? Porque anteriormente ya identificamos a los sujetos del derecho internacional público y estos ejes se ligan directamente a desarrollar la relación entre todos esos sujetos. Si hablamos de derecho de guerra, hablamos entre la relación de los estados y la resolución de conflictos mediante el poder duro. El tratamiento de los extranjeros, hablamos cuando un individuo que no pertenece a un estado ingresa a ese estado, cómo se lo trata, cómo se permite desarrollar el derecho internacional público. Y los derechos humanos, que hablábamos del principio de ese inicio, de que el individuo reclama sus derechos y por ende se vuelve a ingresar dentro de las cuestiones del derecho internacional público. Y aparece uno de los órganos importantes, que es la Corte Internacional de Justicia, que establece ya como tales los principios del derecho internacional público y que aplica las convenciones internacionales, costumbre, principios, jurisprudencia y doctrina. Entendamos que la Corte Internacional de Justicia como tal es la que puede tratar cualquier cuestión de derecho y resolución de conflictos. Esto se ve fundamentado en los 3 ejes de acción que se habla anteriormente, porque aquí se puede tratar cuestiones entre los estados, tratamiento de vulneración de derechos entre extranjeros y obviamente todo el aparataje que configura los derechos humanos, que si bien tienen modalidades o cuestiones más específicas, se pueden desarrollar en una misma situación. Bien, esta ha sido como tal una nota introductoria a lo que es el derecho internacional público. Posteriormente ya se desarrollarán los temas un poco más insertados para poder desarrollar de mejor manera la academia referente al derecho internacional público. Lo que se insta y se pide es que se mantengan atentos a las lecturas, a los recursos, para que puedan desarrollar de mejor manera los instrumentos didácticos y a la final terminemos en un conocimiento amplio que puede servirnos de mucho para los estudiantes que puedan generar, en este caso, criterio, puedan generar
varias situaciones referentes al derecho mismo y que por fin nos va a dar o nos permite cumplir los objetivos y principios propuestos por el club. Muchísimas gracias con todos ustedes. No esperamos vernos en una próxima clase. Miembros del Club de Relaciones Internacionales, Investigación y Diplomacia, cumpliendo con las exigencias de los cursos que establece el